Muy buenos días para todos. Aquí están con su profe Néstor Arroyo, profesor de legislación laboral. Otra vez estamos acá con el fin de explicarle la temática correspondiente a la sesión número 12. Para otros va a ser la sesión número 10. Eso depende de cuándo les toque este tema, la sesión que les corresponde. Hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de las retenciones, compensaciones y deducciones de salario. Antes de llegar a ese tema en particular, vamos a hablar primero un poco de lo que es el salario mínimo como tal, de este salario mínimo, de que este salario mínimo, si se puede embarcar, si no se puede embarcar. Vamos a hablar un poco de cómo es el pago también de los periodos de pago de este salario mínimo. ¿Listo? Bueno, primero que todo, que el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia es aquel estipulado, ya sea por decreto expedido por el presidente de la República, o ya sea que este fue acordado por los gremios y las asociaciones que se reúnen todos los años para intentar llegar a un acuerdo en cuanto va a ser el aumento del salario mínimo. Cabe resaltar que esto ha ocurrido una sola vez, o creo que fueron 2 veces ha ocurrido en toda la historia de la fijación del salario mínimo. De resto siempre nunca han llegado a acuerdo y siempre le toca al presidente de la República mediante un decreto presidencial fijar el salario mínimo. Ahora bien, este salario mínimo, como su nombre lo dice, salario mínimo mensual legal vigente, tiene un periodo de pago obligatorio que es mensual. El salario mínimo debe ser pagadero siempre de manera mensual, a menos que se fraccione en 2 periodos de 15 días. Esto ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. A inicio de semestre ya me tocado este tema, entonces yo creo que se le facilita un poco más. Ahora, este salario mínimo, ya hablamos de su obligatoriedad de ser pagado mensual. Ahora también encontramos el tema del jornal. ¿Qué es un jornal? Un jornal es aquel periodo de pago que no se extiende a más de un día. Listo. Los jornaleros son aquellas personas que, sobre todo, se da más que todo para labores en el campo. Son aquellas personas que trabajan un día determinado y se le costea o se le paga ese día determinado de trabajo. Al jornalero, este jornal se le puede pagar en un periodo máximo de una semana. ¿Qué quiere decir? Que si el jornalero vino, trabajó el día de hoy, si no se le pagó hoy mismo, tiene una semana, el empleador tiene una semana para hacerle el pago del día laborado, del jornal. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, este salario mínimo o el salario en general tiene una serie de restricciones, y es en cuanto que no les pueden deducir o retener de su salario su empleador. Cuando yo les digo que no les puede deducir o retener, es que no les puede quitar de su salario su empleador, que no les puede descontar de su salario, porque hay una parte del salario, una fracción del salario que sí se puede descontar. Ya les explicaré más adelante cuál es. Ahora bien, su empleador no les puede descontar a usted ningún tipo de suma de dinero para el pago de arriendos de locales comerciales, ni para el pago de mercancía, ni para el pago de obligaciones que tenga la empresa. Está completamente prohibido de que su empleador le quite de su salario para realizar el pago de materias primas, para realizar adecuaciones de locales comerciales, para hacer adecuaciones de oficinas, etcétera. Está completamente prohibido. Su empleador tampoco les puede deducir a ustedes parte de su salario como sin haber sido autorizado por parte del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si su empleador le hace un préstamo y usted autoriza por escrito de que su empleador le haga una deducción de su salario, lo puede hacer. Listo, sí lo puede hacer siempre y cuando usted lo autorice. Pero si usted no lo autoriza, el empleador no puede deducirlo de su salario. Listo. Muy bien. Ahora, estamos acá tocando generalidades. Para que concreten un poco más, aquí les anexo un texto de Word en el cual van a encontrar todo esto más concreto, toda esta temática con la ley y los artículos. Listo.
Ahora, primero. Segundo, que tampoco su empleador no puede retener ningún tipo de suma de dinero en caso sin haber sido autorizado por el trabajador. Ya, eso está claro. Ahora, ¿en qué momento sí puede el empleador retener suma de dinero? ¿O en qué momento sí pueden descontar suma de dinero? Pues fácil, cuando es autorizado por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que usted como trabajador viene y tiene una obligación con una entidad financiera, la entidad financiera lo demanda y mediante una orden judicial de un juez de la República se autoriza de que ustedes se le hagan la deducción de un porcentaje de su salario para poder pagar la obligación con la cual ustedes están pendientes, o sea, la deuda que tienen, listo, ya sea con una persona natural, con un banco, con un prestamista particular, como sea, está completamente autorizado a hacerlo. Por parte, siempre y cuando un juez de la República lo autorice. Listo. Ahora bien, vamos al caso del embargo del salario. El salario se puede embargar. ¿Qué es lo que no se puede embargar? El salario mínimo. Vamos a aclarar esa parte. El salario mínimo es inembargable. No se puede embargar. O sea que si la entidad si usted le queda mal a la entidad financiera y esta demanda y solicita de que le hagan el embargo de una fracción de su salario, no lo puede hacer porque es el salario mínimo y como su nombre lo dice, salario mínimo mensual legal vigente. Tiene como finalidad la preservación del derecho al mínimo vital de la persona. Listo. Entonces, como es la preservación del derecho al mínimo vital, no se le puede embargar el salario mínimo. Hay dos casos en particulares en los cuales sí se puede. Primero, cuando es una obligación que proviene de una cooperativa. Listo. Y segundo, cuando es un embargo por alimentos, para aquellos papás irresponsables o aquellas mamás irresponsables que no le pagan la cuota correspondiente a los alimentos del menor. En cualquier momento la empresa, en cualquier momento, mediante una orden judicial, se puede solicitar el embargo de una fracción del salario mínimo para de esta forma poder costear ese pago de las obligaciones alimentarias del menor. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sí les puede descontar de su salario? Fácil. Salud, pensión. En caso de que usted devengue más de un porcentaje de salario, hasta 10 salarios mínimos, si usted gana hasta 10 salarios mínimos, ustedes le pueden descontar una suma de dinero para el Fondo de Solidaridad Pensional, que es un 1%. ¿Esto para qué es? Para aquellas personas que no alcanzan a pensionarse porque no cumplen con el número de aportes económicos, entonces se le descuenta a aquellas personas que ganan más de 10 salarios mínimos un 1% para ir engordando este fondo de solidaridad pensional y así poder colaborarle a aquellas personas que se quieren pensionar pero no les da el aporte. Listo. También les pueden descontar de su salario para los fondos de las fondos sociales de la empresa, siempre y cuando usted lo autorice. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un fondo social y usted autoriza de que le hagan un descuento de su salario y vaya depositado ese fondo social, lo pueden hacer en cualquier momento. Listo. Muchachos, vuelvo y les reitero, esto es algo muy breve porque solamente es un recuento. Para no hacerlo más extenso, por favor, los invito a que lean el texto completo. Cualquier duda, me escriben al interno y hacen mucha falta. Nos vemos.